La resta de despeses de les caixes fixes que s'han fet públiques, primer jo tinc que posar en valor que se saben perquè este govern les fa públiques. Este és un element fonamental. Jo tinc que recordar que jo personalment vaig tindre que acudir al Tribunal Suprem per a que poguérem saber en què se gastava l'antic govern del Partit Popular els diners de la caixa fixa i que hem passat de comilones de 700, 800 i 900 euros en menús de 80 i 90 euros a una absoluta sobrietat en l'ús de les caixes fixes i dels regals de representació o d'eventuals dinars que tinguen que carregar-se a caixa fixa per dinars de representació. Jo els convido a tots vostès a que agarren les caixes fixes de l'època del Partit Popular, les comilones de més de 1.000 euros que figuren allí, algunes el 9 d'octubre en Segovia va menjar cochinillo, i les comparen a les caixes fixes d'ara, que són d'una sobrietat que a vegades fins i tot ratlla en fi, lo magre, per ser polite. Cada día nos levantamos con un titular de la corrupción vinculada al Partido Popular y al antiguo gobierno del Partido Popular. En este caso, además, se trata de unos casos muy sangrantes porque estamos hablando, y en esta pieza estamos hablando de 8 millones de euros que tenían que ir a emergencias humanitarias, a hambrunas infantiles, a la lucha contra la expansión del VIH y el SIDA entre la población infantil y adulta en determinados países africanos, y todo ese dinero se saqueó presuntamente para fines que no eran los que tenían asignados de la cooperación internacional. Luego, digamos, es una parte muy grosera de la corrupción, y es cuando se roba presuntamente a aquellos que menos tienen, a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que están en una situación absolutamente empobrecida, en una situación de miseria o en una situación de emergencia humanitaria, ¿no? Saquear y desviar ese dinero, pues yo creo que es de lo política y moralmente más reprobable que hay. En todo caso, ahora los tribunales son los que tendrán que depurar las responsabilidades penales. Desde luego, las responsabilidades políticas y morales todos las tenemos muy claras, ¿no? Parece que la fiesta en la Comunidad Valenciana para el PP no acababa nunca, ¿no? Más bien la corrupción, porque efectivamente hoy también se ha sabido que se abre juicio oral contra los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo por irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que esto es una de las piezas dentro del caso Brugal. Los delitos que en principio se les imputan son cohecho, tráfico de influencias, corrupción de autoridades y funcionarios. Al final, si juntamos el caso Blasco, Brugal, con Alperi y Castedo, lo que tenemos es toda una estructura corrupta. No son manzanas podridas, es el cesto entero el que está podrido, ¿no? Una estructura corrupta que desviaba el dinero público a intereses partidistas de su partido a través de las distintas vías de presunta financiación ilegal que algunos empresarios en el caso Gürtel ya han reconocido, y también de lucro personal, que era como pues la parte que incluso tenían un beneficio personal, la parte de colectivo. Es la etapa negra en Alicante, es la etapa negra en la Comunidad Valenciana, que afortunadamente las urnas desterraron de los gobiernos. Es decir, yo también quiero poner en valor que los alicantinos y alicantinas, los valencianos y valencianas, los castellonenses, lo que hicieron en las urnas en 2015 fue desterrar la corrupción de los gobiernos. Porque no se puede acabar con la corrupción si los corruptos se mantienen en los gobiernos. Y ahora tenemos un gobierno, el gobierno del Botànic, honrado, transparente, que aboga, como han visto hoy en las decisiones de algunos de los acuerdos del Consell, por el buen gobierno, las buenas prácticas, la prevención de la corrupción y la transparencia y la participación de la ciudadanía en el control de los gobernantes, para que nunca más a los valencianos y valencianas se nos tenga que avergonzar por actuaciones como estas, para que nunca más tengamos que levantarnos todos los días a ver cuál es hoy el titular de la corrupción del Partido Popular en esta comunidad, ¿no? Afortunadamente los hemos desalojado de los gobiernos y eso ha permitido regenerar la política valenciana, que deje de ser
una de las mayores preocupaciones de los valencianos, y así lo atestigua el último barómetro que se ha publicado. Los valencianos y valencianas ahora ya no tienen en la corrupción una de sus principales preocupaciones, gracias que hemos cambiado el Gobierno, pero lamentablemente vamos a tener que seguir asistiendo a este tipo de titulares de la corrupción ligada a un Partido Popular, una estructura corrupta que no solo se ha dado en la Comunidad Valenciana, se ha dado en la Comunidad de Madrid. Génova, la sede central de ese partido, tiene una de las plantas pagada con el dinero sucio de Gürtel, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que la moraleja o la conclusión de todo esto es que la corrupción hay que desalojarla de los gobiernos.